L'any 1976 es va produir una de les vagues més importants del període de transició a l'estat espanyol. Es tracta de la vaga dels treballadors de Motor Ibèrica, motivada pel fracàs en la negociació del conveni col·lectiu i per la repressió que van patir els líders sindicals durant els anys anteriors. Un dels aspectes més significatius d'aquesta mobilització, que va durar 100 dies, va ser la incorporació de les dones en la conflictivitat laboral dels seus marits. Així, després de diversos dies de mobilització, un grup de 170 dones, amb 130 dels seus fills, es van tancar a l'església de Sant Andreu del Palomar per protestar per la situació dels seus homes. Una acció que va rebre el suport del mossèn de la parròquia i del veïnat de la zona. Ara, 32 anys després, un grup de dones de Montcada i Reixac recorden com van ser els 28 dies que va durar aquell tancament. Nuestros maridos que vinieron a casa diciéndonos que si nos íbamos a encerrar, y las mujeres que nos encerremos, claro, lo teníamos claro que nos queríamos encerrar. Nos reunieron, nos explicaron más o menos en qué consistía lo que teníamos que hacer, y de ahí fue la iniciativa nuestra de apoyar a nuestros maridos y entremos a la iglesia en grupos. Yo recuerdo que antes de entrar a la iglesia nos dieron una charla a la Maruja, que fue la que nos entró, la que nos reunió, y nos habló del encierro, de lo positivo que podíamos hacer las mujeres de cara a nuestros maridos, a la ayuda de ellos. De ahí fue la iniciativa de encerrarnos. Entonces, pues entremos por grupos, porque todas las mujeres juntas no entremos. No podíamos porque la policía ya estaba a la alerta. Y fuimos entrando pues en grupos. Aquí no había nada. Hasta que empezaron a venir la gente, que mantas, traían colchones y sacos de dormir y colocar a los niños, sobre todo lo primero. Y luego después ya por la noche, pues mira, se hizo la asamblea para organizar un poco cómo iba a ir el día y lo que se iba a hacer. Yo recuerdo mucho pues la solidaridad de la gente de San Andreu, que se volcó. Aquello fue una cosa para vivirla, porque teníamos de todo. Allí no nos faltó de nada, de comida, de mantas, de colchones, del afecto de la gente, pasando cada día un montón de gente por allí. Una de las cosas que hicieron los padres, sobre todo las madres, porque los padres iban y venían, ellos no se quedaban, quien nos quedábamos realmente en la iglesia eran las madres y los niños, ¿no? Y una de las cosas que nos hicieron la vida más fácil fue la ayuda, creo que muy importante, que recibimos tanto las mujeres como los niños que estuvimos allí de la gente de fuera, ¿no? Era todo de bancos, todo del banco. Lo primero que hicimos cuando entramos aquí es retirarlo y juntarlos y ponerlos como camas, sobre todo para los niños. A lo primero teníamos mantas, pero después nos fueron trayendo colchones y todo eso, y saco de dormir, y entonces fue cuando ya pusimos los niños en las mantas. Ese día no pensaba que iba a estar tantos días, eso seguro. Decía, bueno, vamos a pasar aquí, a lo mejor pasamos aquí esta noche y mañana, mañana nos vamos de aquí, vamos, pero es que mañana no nos íbamos. El otro día estábamos aquí, iban pasando los días y la gente la cosa se iba poniendo. Cada vez venía más gente a traer cosas, es que era demasiado. Hasta una gitanita a traernos una peseta que venía con un niño de la mano, que le dijimos, va, cómprale un chupachú a la niña. Dice, es que mi peseta no vale. El primero que vino aquella noche fue la trinca a traer lo que habían recaudado de la actuación que habían hecho. Yo es que vamos. Y como claro, la gente venía por la noche a grabar, porque de día no podían, porque estaba la policía. Claro, nunca. Todo lo que se hacía era por la noche, las asambleas, la gente que venía a vernos. O sea que nosotros más bien vivíamos de noche que de día. No dormías, como aquel que dice, tenías que estar pendiente todo el rato de qué pasa, qué no pasa, oye, de lo que podía pasar, y es lo que te digo, que en los 28 días que estuvimos aquí, como aquel que dice, de dormir, ¿quién durmió bien? Todas las mujeres por la mañana, antes de empezar la misa, limpiaban todo esto, lo ponían todo muy bien, lo arreglaban todos los bancos, tal como está ahora, y entonces el cura podía hacer la misa. Y entonces cuando acababan las misas diarias, pues esto parecía como unas colonias, pero a lo grande, ¿no? Juntaban los bancos, poníamos colchones, hacíamos las camas y aquí todos dormíamos, ¿no? Hubieron ratos de todo, ¿no? Ratos de mucho miedo, de mucha tensión, a veces estábamos rodeados de policías,
pero por otra parte también teníamos ratos muy buenos de juntarte por las noches y uno explicaba chistes, las otras cantaban, yo me gustaba mucho cantar y cantaba. Rico, rico, quítate el sombrero, que un entierro va a pasar, y él es hijo de un obrero que ha muerto por trabajar para darte a ti el dinero. Aguantamos porque hubo mucha solidaridad con las personas de otras empresas que nos ayudaron, nos aportaron dinero, nos aportaron mucha comida, inclusive en los fines de semana inclusive nos trajeron paella hecha y todo. El último día, pues eso digo, que entraron con los caballos, hasta con los escudos, oye, que era una cosa impresionante, es que bueno, eso era para verlo, no para contarlo, ¿eh? Es para verlo, no para contarlo, ¿eh? Todo lo que había de comida. Todo lo que había, una chica la cogieron por el pelo, les tiraron por el pelo por aquí. ¿No te acordaste? Y había otra señora, la pobrecita, que del susto se meó y todo, aquí en el suelo, una pasada, ¿eh? Entramos por la puerta trasera y nos sacaron como a los toreros eso es lo por la único puerta bueno principal. que hicieron. Es lo bueno que hicieron. Es que no, sí. salimos por la puerta grande. Lo que más me impactó fue el día que entraron a echarnos la policía y el valor que tuvimos después de seguir. Nos fuimos andando en manifestación, entre comillas, hasta que llegamos a Sagrera, que cogimos el metro y entramos en la iglesia de Santana. Y ahora, cuando piensas en aquella época, me alegro mucho de haber participado de ese evento, ¿no? Me alegro mucho de haber estado metida en todo eso y ver la parte más dura del trabajador cuando quiere defender sus derechos, que ahora no se lleva tanto a los extremos, por suerte, ¿no? A nivel internacional casi fue reconocido que las mujeres de Motor Ibérica se habían encerrado y habían hecho una huelga muy larga. Cuando en aquellos entonces había una represión bastante fuerte. Entonces, para mí fueron unas mujeres muy valientes. Fue una vivencia de mucha tensión y miedo de cara al régimen que aún había, y por otra parte una vivencia muy buena para hacerme mejor persona, para ayudar a los demás, porque yo en mi día también me ayudó mucha gente. Aquello lo piensas ahora y dices, bueno, si pasase, pues quizá por lo que se estuvo pasando, pues lo volverías a hacer otra vez. Lo que pasa que, claro, con mucho miedo y más de saber lo que te podía pasar. Pero bueno, yo creo que lo volvería a hacer. Mi experiencia fue muy bonita y si tuviera que volver a repetir, por pelear y luchar contra eso, lo haría, sin dudarlo. Y a raíz de ahí, pues yo tenía que hacer algo más. Tenía que seguir peleando y luchando por cosas que se tenían que lograr, porque eran tiempos de bueno, terminaba de fallecer el caudillo y había que pelear por las cosas. Y de ahí fue que ya yo cogí conciencia política y desde entonces pues no he parado. Lo mismo he estado en la asociación de padres muchos años, la asociación de vecinos, la asociación del fútbol para apoyar a los del fútbol que le hacía falta, o sea, y ahora estoy en el grupo de donas de Terra Nostra. Quisimos ayudarle o apoyar a nuestro marido en la huelga y sí, lo hicimos, lo intentemos, pero no conseguimos lo que en realidad lo que queríamos, que era que nuestros maridos pues lo que habían pedido y que recuperaran su puesto de trabajo como ellos lo querían. No tuvimos lo suficiente apoyo, el apoyo de los compañeros que se quedaron dentro, que no vieron que sus compañeros se habían quedado sin el puesto de trabajo por pedir mejoras para todos. Estamos encerradas, no nos moverán. Estamos encerradas y no nos moverán hasta que venga la policía. Ya nos echarán.